UNAM, FES Iztacala, Psicología Suayet, Historia de la Evaluación Psicológica en el Área Clínica. Línea de tiempo. Módulo 601, Metodología de Elección 1, Grupo EA90. Alumno, Abigail García Holguín. Docente, Ana Verónica Monroy Sosa. Aragón menciona que la evaluación psicológica son las técnicas mediante las cuales se recogen los datos referentes a las características psicológicas de las personas estudiadas. A continuación, se presenta una línea de tiempo con los momentos más representativos de la evaluación psicológica, como antecedentes precientíficos, antecedentes científicos y época moderna. Dentro de los antecedentes precientíficos tenemos los que suceden desde la antigüedad al siglo XIX. En el año 2200 a.C., China inicia la evaluación psicológica a través de los funcionarios, quienes son evaluados para demostrar su competencia profesional. Del año 202 a.C. al año 200 después de Cristo, la dinastía Han inicia la aplicación de exámenes escritos. Para 1370 después de Cristo, China comienza a realizar pruebas de aptitudes, las cuales incluyen conocimientos de leyes civiles, ritos, ceremonias y principios de Confucio. Eso se aplica a todos aquellos aspirantes a puestos de gobierno. Del año 427 al 347 a.C., Platón propone evaluar las aptitudes militares con el objetivo de seleccionar a los mejores soldados a través de rasgos como las aptitudes y las habilidades. En el año 384-322, Aristóteles, a través del tratado Fisiognomónica, analiza el carácter de los hábitos psicológicos de las personas basándose en sus características corporales. Para 1925, Kresger y Sheldon proponen medir el temperamento y hacen una relación entre el físico de una persona y sus características emocionales. Un ejemplo de esto es la relación que existía en ese momento, por ejemplo, de una persona que fuera obesa, y se hacía una relación de sus características físicas con el hecho de que, según se creía en ese tiempo, que una persona obesa posee características como ser amable, dependiente, jovial y extrovertidos. Para 1596 a 1650, René Descartes, en su discurso del método, establece una separación entre los cuerpos y el alma. Propone que existe una división entre la parte mecánica, que guía al cuerpo, y el libre albedrío, que le da libertad al alma. En 1632 a 1704, John Locke propone que las ideas provienen de la experiencia y considera que el conocimiento humano es a posteriori. En 1796 a 1874, Francis Bacon sostiene que el conocimiento verdadero era la experiencia sensible, la cual es producto de la observación. Dio luz al positivismo y al conductismo. Para 1758 y 1828, Franz Joseph Gall desarrolló la frenología, la cual consiste en medir a través de mapas en la cabeza y localizar en el cráneo distintas características psicológicas. En ese tiempo lo que se hacía era que tomaban el cráneo y lo seccionaban en diferentes partes. Ellos consideraban que cada una de estas partes poseía ciertas características psicológicas. En 1816, Friedrich Bessel se interesa por un incidente con un astrónomo que fue despedido por medir con diferencias de segundos las observaciones astronómicas. Es por ello que Friedrich estudia las divergencias entre las observaciones, lo que dio pie
al primer trabajo que midió las diferencias individuales. Es decir, midió el error de los instrumentos, la medición, que es el margen de error, y la confiabilidad. En 1796 a 1874, Adolphe Collet, apoyado en la curva normal de Gauss, propone que la distribución normal puede explicar aspectos de la conducta humana. Posteriormente, no hay una fecha exacta para definir lo siguiente, pero me pareció importante mencionar que entre los años 1874 y 1878 inició el estudio de las sensaciones. Durante esta época, los filósofos estudiaban el concepto de límite, el cual, como menciona Aragón, es el umbral de conciencia donde se llega a adquirir conciencia visual, auditiva o sinestésica de la existencia de un objeto. Para 1795 a 1878, Heinrich Weber propone una ley llamada la ley de Weber, la cual menciona que la diferencia mínima perceptible es igual a la intensidad del estímulo por una constante. La ley de Weber indica también que la cantidad de excitación que se necesita para distinguir entre una sensación y otra está en relación constante con la sensación inicial. En 1801, Gustav Theodor Fechner continúa el estudio de la ley de Weber y propone un método de comparación por pares, llamado psicofísica. Se utiliza en los exámenes de agudeza visual, donde el sujeto menciona si existe diferencia entre una dioptría y otra. Fechner es considerado el padre de la psicofísica y demostró que los problemas de la psicología pueden analizarse mediante métodos cuantitativos. En 1879, Wilhelm Wundt establece el primer laboratorio de psicología experimental con el objetivo de estudiar fenómenos psicológicos. Además, Wundt propone algunas aportaciones, como lo es estandarizar las condiciones y precisar la medición, enfatizando las observaciones a sujetos en condiciones tipificadas. En 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies. Es aquí donde nos habla de las diferencias entre las plantas, animales, y se considera como una base entre las diferencias de los seres humanos. En 1879, Francis Galton crea el primer laboratorio antropométrico, donde a través de pruebas de agudeza sensorial, discriminación, tiempos de reacción y mediciones fisiológicas simples se miden los índices sensiomotores. Es importante mencionar que durante esta época una de las principales mediciones era las sensiomotoras, pero el uso de pruebas sensiomotoras posteriormente es descartado porque al estudiarlo a profundidad se dan cuenta de que realmente no arroja los resultados creíbles o los resultados que arroja realmente no corresponden con los estudios que se han realizado. Para 1927, Charles Spearman desarrolla la teoría de confiabilidad en las pruebas y propone un modelo estadístico de puntuaciones llamado teoría clásica de los test. Spearman también tiene la teoría de dos factores de la inteligencia y junto con Kruger propone el término coeficiente de confiabilidad, el cual consiste en explicar las puntuaciones obtenidas en las pruebas. En 1957, McIntyre inicia las pruebas de inteligencia, las cuales están relacionadas con funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Se usa por primera vez el término test mental. Oh, lo siento. En 1905, Alfred Binet planea
plantea el concepto de diagnóstico psicológico, promueve el interés por la evaluación de las funciones psicológicas superiores y crea la primera prueba psicométrica de inteligencia. Es importante mencionar que Alfred Binet marca un avance cualitativo importante en el estudio de las diferencias individuales. Además, introduce el primer concepto claro de diagnóstico psicológico y edad mental. Junto con Simon, publica la escala que lleva su nombre, Binet y Simon, donde se da inicio a la evaluación psicológica como una disciplina científica. En 1914 a 1945 ocurren la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo de tiempo comienzan a realizarse pruebas colectivas de inteligencia y emocionales. También en 1918, Arthur Otis crea el test alfa y beta, que es la base del desarrollo de pruebas colectivas y no verbales. Para 1921, Hermann Rorschach elabora el test de Rorschach o de las manchas de tinta para medir la personalidad. En 1935, Vygotsky formula el concepto de zona de desarrollo próximo, que es un antecedente a la evaluación de estrategias cognitivas. En 1952, la Asociación Psiquiátrica Americana, mejor conocida como APA, publica el Manual Diagnóstico Estadístico DSM-1. En 1966 a 1975, el conductismo tiene una gran influencia en las intervenciones terapéuticas y evolutivas y surge la terapia de conducta. Para 1980 a 1995, en México, la editorial El Manual Moderno publica cuestionarios, códigos éticos, escalas de inteligencia e inventarios de evaluación. En el año 2000 se propone el desarrollo de la tecnología. Se propone que a través del desarrollo de la tecnología, las evaluaciones se realicen usando la realidad virtual. Pero esto aún no ha sido comprobado que sea la forma más fiable de realizar una evaluación. Además, es necesario que todavía se vincule a los avances tecnológicos, emocionales y sociales que vive nuestra sociedad actual. Esto sería todo por mi parte. Agradezco su atención. Muchas gracias.